Durante siglos, el Imperio Español fue mucho más que un imperio militar o un poder económico. Fue una civilización capaz de enlazar continentes, lenguas y culturas bajo una misma idea. Sin embargo, esa historia también quedó envuelta en sombras, deformada por lo que hoy conocemos como la leyenda negra. En este video, escucharemos a Zunzunegui, una de las voces más lúcidas y valientes de nuestro tiempo, para desentrañar los mitos, las manipulaciones y las verdades silenciadas sobre uno de los capítulos más decisivos de la historia universal. Hoy nos acompaña Juan Miguel Zunzunegui, mexicano con ancestros españoles, austriacos y del México precolombino, licenciado en comunicación, filólogo y maestro en humanidades, que acaba de publicar este libro, Al día siguiente de la conquista. Y que nos viene muy bien para hablar de este momento que estamos viviendo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, encantado. ¿Cómo ve este episodio, este desencuentro que parece se ha reconducido? Bueno, yo casi te puedo asegurar que este desencuentro no se va a reconducir porque, como mexicano te lo puedo decir de una vez, la presidenta Sheinbaum no pretende terminar con esto ahora, porque esta mujer vive de tener enemigos públicos. Yo creo que, a ver, yo no me voy a meter en si debió o no el canciller pedir unas disculpas. Yo lo he sostenido todo el tiempo y lo digo en este libro. No hay nada de qué pedir disculpas. Está bien que no hay que olvidar la historia, pero también hay que conocerla. Y lo que demuestran en ambos lados, me parece, es un desconocimiento profundo de la historia, sobre todo de aquello a lo que llamamos conquista de México, que no existió nunca. La conquista es la mentira fundacional de nuestro país. No existe una conquista de México. ¿Y qué fue aquello entonces? Es un proceso migratorio muy complejo. Bueno, hombre, iban con espadas, ¿eh? O sea, digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG, por decirlo todo. Hernán Cortés, desde que toca tierras, primero en Yucatán y después en el puerto de Veracruz, y después todo su camino tierra adentro, si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra. Si algo evitó Hernán Cortés, todo lo que pudo fue enfrentarse con esos pueblos, firma alianzas con ellos. Lo que pasa es que es muy simplista, tanto en México como acá, querer resumir toda la historia de los pueblos americanos antes de la llegada de Cortés en los mexicas. Estamos hablando de una civilización mesoamericana que tiene 4.000 años de historia, desde el 2000 antes de Cristo. Y los mexicas es un pueblo que llegó del lejano norte en fechas tan tardías como el siglo XIII después de Cristo. Y los mexicas llegaron a invadir la civilización mesoamericana apenas 100 años antes de que llegara Cortés. Solo que los mexicas llegaron, conquistaron y desarrollaron un sistema de opresión para cuando llegue Hernán Cortés. Los mexicas están sacando 20,000 corazones al año. Eso sí que es un oprobio, eso sí que es agresión. Lo que yo no entiendo es por qué no respetamos a todos los demás pueblos. Porque nunca habría que olvidar que los mexicas representan de una Mesoamérica de 1 millón de kilómetros cuadrados, de unos dominios mexicas de unos 500,000 kilómetros cuadrados. Es que no todos son mexicas. Los mexicas es un pueblo de 100,000 habitantes que somete a todos los demás. Hernán Cortés se va a aliar con los tlaxcaltecas, con los totonacas, con los cholultecas, con los huejotzincas. Yo sé que eso no les dice mucho acá, todos estos nombres. Sí, me suenan, ¿eh? Pero, me suenan. sí, a ver, es como un trabalenguas, pero lo que voy es que Hernán Cortés se va a aliar con todos los pueblos que optan por aliarse con Hernán Cortés y no con los mexicas, porque todos estos pueblos odian a los mexicas, porque para cuando llegue Hernán Cortés se están extrayendo 20,000 corazones al año y luego se los comen. Ya estamos hablando de hace unos cuantos cientos de años en una civilización muy distinta a la europea, pero usted no cree, pues en México y en Perú, que parte de lo que hicimos, aparte de donar pues una religión, el que la quiera tomar, que la tome, un idioma que se tomó, lo quisieras o no, no hay un espíritu de conquista. O sea, ¿fuimos solo en plan evangelizador o fuimos a buscar sus minas, a traer su plata? Es decir, no es un plan evangelizador nada más. A ver, yo creo que es importante no decir que todos fueron delincuentes y genocidas, y mucho menos decir que todos fueron héroes y santos, que también vi que se hizo esta campaña de este lado. No. Pero sí es importante decir, no solamente que Hernán Cortés trata de estar en son de paz, es importante decir que en aquella época, además de buscar fama, gloria y fortuna, sí, también actúan por fe y por devoción. Y sin embargo hay cosas muy importantes que decir. Comentabas la lengua que tuvieron que tomar. Es que no tuvieron que tomarla. Es que durante todo el virreinato de Nueva España, la lengua predominante no era el español, era el náhuatl y el maya.
Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de la población es india y los otros son mestizos y son criollos. Y hay 15.000 españoles. A mí no me parece mal, como tampoco me parece mal que nos hubieran invadido los romanos para dejarnos el latín y nosotros lleváramos otra lengua. Pero no le piden disculpas a Italia, ¿no? No, ni a Viriato. Yo no estoy por pedir disculpas por el asesinato de Viriato hace 2000 años. Hombre, no es lo mismo 500 años que 2000, ni que 150 por hablar, o 180 de la masacre del Congo el Congo y la colonización brutal que hicieron países europeos como Bélgica o Alemania en esa zona. Pero digamos que ya decía Nebrija aquello de el idioma cabalga siempre a lomos del imperio. Aquí no nos pusimos a hablar latín por ciencia infusa, sino porque vinieron los romanos. En América Latina, en Hispanoamérica, no se pusieron a hablar español por ciencia infusa, sino porque fuimos allí y fuimos dejando que caían de las espuelas, como decía también Nebrija, como lágrimas nuestras palabras. Digo que todo eso forma parte de un proceso. Lo que yo pregunto es que con sus claros y oscuros, que los hay y los tiene que haber, porque hay mucha gente que desapareció, no solo en México, sino en otras zonas del Perú, por ejemplo, en las minas, sí, es que no lo tengo claro. Yo, me gusta mucho la duda en este tipo de cosas, ¿no? No tengo claro que haya que pedir disculpas. Pero no creo que haya que pedir. Pero tampoco tengo claro que no haya que pedirlas. Es decir, no tengo claro que por qué no, evidentemente, los pueblos que había en México, el sur de México, en Yucatán, en Perú, los incas, los mayas, tenían una forma a lo mejor que no es compatible con los valores europeos de aquellos años, pero que lo que hicimos allí tiene cosas positivas, pero también causamos a algunas personas dolor, a los que metíamos en el fondo de las minas, a los que esclavizamos. No habría que hacer un ejercicio de decir, mira, nuestra huella es buena, pero también a lo mejor se produjeron una serie de circunstancias que hoy, con la vista puesta, pues no pasa nada por decir, oye, algo hicimos mal también. Seguramente, pero no se puede cambiar el pasado. No, está claro. Pero hay una cosa muy importante que decir. Cuando llegan los españoles a lo que hoy es México, no había minas. Estamos hablando de culturas de piedra y palo. No conocen la metalurgia, no extraen oro, no extraen plata. Los españoles van a descubrir las vetas de plata, van a descubrir las vetas de oro y van a fundar ciudades. En México, las ciudades más hermosas de nuestro país son todas virreinales. Las grandes ciudades de México, que todas tienen su catedral, su acueducto, su hospital, edificios barrocos, retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, porque el oro no se lo llevaron, se quedó ahí. Se construyó una civilización completa. Ahora, toda construcción de civilización en la historia ha tenido esos claros y oscuros que mencionas. Toda construcción de civilización en la historia ha implicado encuentros violentos, pero México parece ser el único pueblo que se la pasa exigiendo que le pidan disculpas, y va de nuevo, es que los mexicas representan el 1% de la población de Mesoamérica. Entonces, que la presidenta Sheinbaum, en nombre de los mexicas, que por cierto hoy ya no existen, le pida disculpas al resto de los mexicanos por devorar corazones. Pero algo de plata y de oro sí vino para España. No, claro que vino, por supuesto. Teníamos una casa de contratación, había un monopolio allí por Sevilla donde pasaba todo eso. Bueno, o sea, algo extrajimos de allí. No, por supuesto. Y una Igual ciudad, que los romanos trajeron de las médulas, me refiero. Y una ciudad de Madrid, que de hecho es una capital imperial de Felipe II, que no existiría sin los recursos americanos. Eso por supuesto. Pero a ver, al minero de Zacatecas, de Pachuca o de Guanajuato se le cobra el quinto real, y al de Asturias también. Pero además, ¿quién está extrayendo ese oro y esa plata? Españoles, criollos, mestizos e indios. ¿No se esclavizó a No hubo esclavitud americana, jamás existió la esclavitud en América. En México, no sé, digo, en Perú, en Potosí, por ahí parecía que bajaban un poco obligados. A ver, sí pasa, por supuesto, que hay gente abusiva. Hay gente abusiva, con que esté prohibida la esclavitud y estando tan lejos de España, pues ¿qué pasa si los encomenderos? ¿Quién se va a dar cuenta? A ver, las encomiendas, que estos primeros conquistadores y sus hijos piensan que merecen un premio. Tal vez lo merecen. Y claro, ese premio que se dan a sí mismos es la encomienda. ¿Qué hizo la corona española? Disolver las encomiendas. Pero es muy importante recordar que la esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504, las leyes de Burgos en 1512, una bula papal en 1537 y las leyes nuevas del Imperio en 1542, rematado por la controversia de Valladolid de 1555. Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América
es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían. La minería no existía, pero tampoco existía la agricultura a gran escala, porque no había yunta de bueyes, arados y ruedas. Se sembraba con un palo, con una coa, haciendo hoyos y echando semillas. No había peletería, no había una gran empresa de la cantería, no había metalurgia. Se desarrollan nuevas actividades y las desarrollan en conjunto y se benefician en conjunto. Y hay gente muy cabrona, perdón por decirlo así, claro que los hay. A ver, hay un gran ejemplo, Nuño Beltrán de Guzmán, un hombre que llega en 1528, enviado por la corona para quitarle el poder a Hernán Cortés, que es bastante independiente, y ya que se dan cuenta del tamaño de esto, dicen, mejor mandamos a un burócrata real. Nuño Beltrán de Guzmán destruyó, mató, violó, saqueó, sometió indios, los esclavizó, los metió a las minas, los obligó, hizo trabajos forzados. Es un desgraciado Nuño Beltrán de Guzmán. El arzobispo Zumárraga lo excomulgó, celebró juicio de residencia, lo condenaron a cadena perpetua y se murió en la cárcel. Eso te dice que claro que hay gente que abusa, pero que el objetivo no era ese y que se le castigó. ¿Y las leyes de Indias fueron realmente, se cita mucho a Francisco de Vitoria, sobre todo se cita a Bartolomé de las Casas, fueron realmente efectivas para acabar con estos abusos que se podían producir? Como siempre pasa, a veces sí y a veces no. A ver, lo que tiene Nueva España en ese momento es un problema, estar a 8,000 kilómetros de distancia de donde está la sede en aquella época, es decir, estar a 12 semanas de viaje. Por supuesto que eso te permite abusar, por supuesto que eso te permite que haya corrupción. Es bien importante ver las leyes, porque las leyes te hablan del espíritu, te habla de lo que se desea, de lo que se busca, de los ideales, de los valores. Hay gente que no las cumple y a esa gente se le castiga. Como en todos lados, como hoy en día. ¿Qué imagen hay hoy de España, de los españoles y de aquella época en México? Es bien complejo, ¿sabes? Porque, a ver, yo me acuerdo, yo nací en 1975, crecí en la década de los 80, y como buen mexicano me educaron a decir, es que nos conquistaron, es que nos hicieron, es que nos robaron, y vas creciendo un poco con esa idea, aunque de pronto te hace ruido que le mientas la madre al español en español, reniegas de la hispanidad en español y dices en español que no tienes nada que ver con los españoles y luego vas a misa y eres guadalupano, ¿no? Pero era como un discurso folclórico, es parte del anecdotario, sí, chinguen a su madre los gachupines, va, y nadie se lo cree en serio, ¿no? O sea, nadie se lo tomaba demasiado en serio. Pero llevamos 7 años y esa parte tampoco hay que olvidarla, porque si vamos a hablar de agravios, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su continuación en la presidenta Sheinbaum, llevamos 7 años donde todas las mañanas, con presupuesto público, con mi dinero, con mis impuestos, hay una conferencia que dura 3 horas. En esa conferencia de 3 horas, el gobierno, sea Andrés Manuel, sea Claudia, te dice quién está bien, quién está mal, cuál es la opinión correcta, qué debes de pensar. Te mienten por sistema y sobre todo llevan 7 años básicamente diciéndole al pueblo mexicano que debe de odiar a España. Pero si es así, esto ¿tiene éxito, este predicamento? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Pues tiene éxito entre algunos. Los seguidores del gobierno se lo compran y prefieren exigirle disculpas al rey de España que exigirle a Claudia Sheinbaum que acabe con 100,000 asesinatos violentos al año. Y ahí es donde dices, es que solo tenemos un distractor. 100,000 asesinatos violentos al año por corrupción y narcotráfico, un narcotráfico coludido con el gobierno, un país que se cae a pedazos, un país donde los campesinos ya no pueden trabajar y ser campesinos indígenas que están vivos hoy y que son asesinados por el narco y por la violencia y por la corrupción en colusión con el gobierno. ¿Por qué no nos preocupan los indígenas ¿cómo en vivos colusión de hoy? con el gobierno? El gobierno El gobierno mexicano y el narcotráfico han estado coludidos, ojo, pero no de ahora, de toda también, la vida. ¿Este también? Hombre, por supuesto, y el anterior y los anteriores y desde la década de los 50. Eso no ha cambiado nunca. Lo que ha cambiado es que antes se cuidaban las formas, ¿no? Donde, claro que el gobierno se relaciona con el narco, supongo que como en todos los demás países y gobiernos, porque es difícil, ¿no? Pero se cuidan las formas donde, en el caso de México, se procuraba que las drogas transitaran a Estados Unidos, pero no se quedaban. Se procuraba que fuera por vías muy bien determinadas y se procuraba que eso no se convirtiera en violencia dentro del propio México. Pero de un tiempo para acá esas formas se han olvidado y ahora las drogas se quedan, se pelean por las rutas, se pelean por los mercados y como son insaciables, no solo te voy a vender drogas, te voy a secuestrar, te voy a extorsionar. ¿La seguridad está peor en México? Está peor que nunca. Y nosotros pidiéndole disculpas, exigiéndole disculpas a España. De verdad,
Nos importan mucho los indios muertos de hace 500 años. ¿Y qué pasa con la población de hoy? ¿Por qué no nos importan los muertos de hoy, los indios de hoy? Los pueblos indígenas de hoy viven en las peores condiciones posibles de su historia y eso no es culpa de Hernán Cortés, eso es culpa del gobierno mexicano. Si no, ¿para qué llevamos 200 años cantando la independencia? ¿Para qué queremos ser libres e independientes si llevamos 200 años sin hacernos responsables de nosotros mismos? Pues, luego alguien querrá preguntar algo, muy brevemente 2 preguntas que tengo que pasar con otros temas del día. Pero al día siguiente de la conquista, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por cierto, esto pone conquista. Claro. Claro, es que me estaba rebatiendo de que no había conquista al principio. O sea, claro, se conquistó. Bueno, a ver, de entrada es un título. Vale. Tiene una licencia poética. Vale. La verdad es que sí quiero vender libros porque esta es mi profesión, pero hubo una conquista. Fue conquistada Tenochtitlan, pero Tenochtitlan no es México. México no existe en ese momento. Y Tenochtitlan fue conquistada por 100,000 guerreros, de los cuales unos 800 son españoles. Todos los demás son los pueblos indios que odian a los mexicas y se alían con Cortés. Moctezuma era mexica, por lo tanto. Moctezuma era mexica. Y eso nos lleva a una cosa muy importante. Moctezuma, así como Cortés logró aliarse con todos los pueblos, quería aliarse con los mexicas. Y lo buscó. Y los mexicas van a estar divididos, como otros pueblos. Moctezuma representa la facción que decide que vale la pena tratar de negociar con Hernán Cortés. Su medio hermano Cuitláhuac encabeza la facción que dice, mátenlos a todos. Están divididos. Las cosas le salieron mal a Hernán Cortés, hay que decirlo, porque además él depende de sus aliados indios. Cortés quiere buscar la paz con los mexicas, pero los 100,000 guerreros indios que lo acompañan, ellos quieren venganza, ellos quieren acabar con la ciudad de sus opresores. Al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan, no de México, se empezó a construir el México que tanto nos gusta a los mexicanos. Nos gusta nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestro tequila, nuestro mezcal, nuestros charros, nuestro mariachi, nuestras catedrales, nuestros conventos. Todo eso es de 1521 para acá. Todo lo que a los mexicanos nos gusta de México es de 1521 para acá. Solo me están faltando las ruinas arqueológicas. Cuando Hernán Cortés llegó a Mesoamérica, hoy México, esas ya eran ruinas arqueológicas. Para cuando llega Cortés, Teotihuacán había caído 1000 años antes, Montalbán 900, Tajín 700, Mayapán y Chichén Itzá 300. Hernán Cortés llegó a un mundo donde todo eso ya estaba en ruinas. A ver, claro que se destruyó una civilización, y eso lo digo en el libro. Sí. Terminó la civilización mesoamericana y comenzó la civilización que somos nosotros, que es profundamente mestiza. Bueno, pues preguntas, brevedad, ¿vale? Que tengo que pasar a un tema más reciente, también histórico, pero reciente, un poquito más reciente que hace 500 años. Alejandro. ¿Qué tal? Juan Miguel, ha citado usted algunos nombres muy conocidos de la Iglesia. Yo quería preguntarle cuál es el papel que jugó la Iglesia Católica también desde el punto de vista político en toda esta, no sé si llamarlo conquista o como quiera usted calificarlo. A ver, la Iglesia juega, como siempre en la historia, muchos papeles, ¿no? Pues la Iglesia mexicana ha sido parte, desde entonces hasta hoy, muchas veces es parte del atraso de México, sí, es cierto, pero ¿qué es la Iglesia? Porque no es lo mismo la estructura diocesana que viene del Vaticano y que nos mandan un arzobispo y demás, que los primeros que llegan, los frailes. Los frailes franciscanos en particular construyeron México. Porque claro, de pronto ya estás en el centro de México, ya fundaste la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, qué bonito, pero hay que ir al norte. Hay que ir al norte porque allí estamos descubriendo la plata, además de que hay otros pueblos prácticamente bárbaros, seminómadas al norte. ¿Qué español ya establecido en una zona tan rica y próspera como el centro de México quiere ir al desierto del norte? Ninguno. ¿Qué hacemos entonces? Mandamos franciscanos. ¿Qué hicieron los franciscanos? Aprender náhuatl, darle unas grafías latinas al náhuatl, que era una lengua que no se escribía y ahora se va a poder escribir. Hacen gramáticas del náhuatl, gramáticas del maya, más en el sur gramática del quechua, gramática del aymara, construyen conventos, hacen comunidades con los pueblos indios, trabajan juntos, labran la tierra. Y cada arzobispo que llegó llevaba el título de protector de los indios. Unos lo usaron bien, otros no. Entonces la Iglesia pues tiene ese papel de siempre, es un papel de símbolo. Sin embargo, el 90% de los mexicanos hoy en día es católico y me parece que les gusta hacerlo, porque si no, ya pudieran haber renunciado. En 1821 nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Y lo más importante, ese 60% de la población indígena que hay en 1821 lucharon en contra de la independencia. Les gustaba ser lo que eran, les gustaba ser parte de Nueva España y hoy en día son los más fervientes católicos del país. Y esos son los pueblos indios. Y esto agrego un dato,
100 años después, la población indígena es solo del 10%. La población indígena cayó en México en el siglo XIX, con el México independiente. Bueno, última pregunta. Irene. ¿No hay una contradicción en la sociedad mexicana actual? Yo, por lo menos, las varias veces que he estado en México me ha parecido percibirlo. Por una parte, ese cierto resentimiento que, según nos explica, se trata de cultivar contra España, y al mismo tiempo la sensación de que históricamente la época de Nueva España es la época más brillante de la historia, o de las más brillantes de la historia de México, ¿no? ¿Cómo se conjugan esas dos sensaciones? Eso es muy fácil. No nos enseñan nada de los 300 años del virreinato, está fuera de los libros de texto, de eso no se habla, eso no se estudia, de eso no sabemos nada. Son 300 años de oscuridad y esclavitud. ¿Qué se hace en México? Mentir. Y entonces logras que los mexicanos amen a México, les guste de México todo lo que les gusta de México y al mismo tiempo desprecien el proceso histórico que los hizo tener todo lo que aman. Es que México vive como en una enfermedad mental, eso es una esquizofrenia pura. Te gusta todo lo que tienes, pero desprecias el proceso que te hizo tener todo lo que tienes. Eso es lo que es bárbaro en México. También hay contradicciones entre que tengas un presidente, López Obrador, que exige disculpas y que todos los días habla pestes de España. Todo eso auspiciado por su esposa y luego su esposa se hace española. En el momento en que Beatriz Gutiérrez Müller se hace española, dejan claro que solo estuvieron mintiendo. Pues aquí lo dejamos, con este libro, al día siguiente de la conquista. ¿Cuándo empezó a escribirlo? Lo escribí a finales del año pasado. En México es mi libro número 25, aquí es el primero, salió en junio. Y bueno, pues en eso estamos. O sea que ya en plena, digamos, controversia con España. En plena controversia, así es. Bueno, pues Juan Miguel Zunzunegui, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Leeremos con pasión este libro. Yo me había leído, me parece que era La conquista de Hugh Thomas, La conquista de México. Es uno de los grandes clásicos. Sí, las espadas de obsidiana contra las de metal español era un poco complicado defenderse, pero bueno, era complicado. Muchísimas gracias. Encantado, gracias. ¿Cómo puedes hablar de conquista? Cuando hablas de México, 400 personas no conquistan un país, por supuesto, pero para conquistar un territorio hay que mantenerlo conquistado después, y para conquistar y mantener una conquista hay que tener un ejército. Pero en Nueva España, y en Río de la Plata, y en Perú, y en Nueva Granada, en los 4 virreinatos de América, nunca hubo ejército. Jamás hubo ejército. Y entonces, ¿cómo mantienes la opresión de la gente si no hay ejército? Y uno diría, bueno, no hay ejército, pero los millones de españoles que cruzaron el Atlántico, pero no, porque fueron 100,000 en 300 años en toda la América. Y entonces, ¿cómo lograron someter a los pueblos americanos durante 300 años? Pues es que no los sometieron, es que no hubo tal cosa como una conquista. Hay un encuentro de pueblos muy violento, ahora vamos a ver por qué sí hay un encuentro y por qué sí es violento, pero cómo después del primer encuentro violento, que era inevitable que lo fuera, se empezó a construir una cultura en común. Esto no lo hace por la fuerza un pueblo conquistado, mucho menos 300 años después, cuando vienen las guerras de independencia y en todos los virreinatos tenemos 2 ejércitos, el insurgente y el realista. ¿Quién conforma los ejércitos insurgentes de casi toda la América española? Criollos. ¿Quiénes están en todos los ejércitos realistas? Los que no se quieren separar de España, indios, que no se quieren separar de España y que lucharon hasta el final para que eso no pasara. Entonces, de pronto las cosas como que no cuadran. Entonces, dado que esto no lo puede hacer por la fuerza un pueblo conquistado, vamos a ver si podemos entender qué es entonces lo que pasa en América, porque tampoco es fácil, ¿no? Y para mí, la fecha fundamental, nadie habla de la fecha fundamental, todos tenemos claro el 12 de... Bueno, a ver, sin el 12 de octubre con Colón, pues obviamente esta historia ni siquiera empieza, pero 12 de octubre es una fecha importante, Colón llegó al Caribe, muy bien por él. 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan en manos de Cortés, pero el 8 de noviembre de 1519 se vieron la cara por primera vez Hernán Cortés y el tlatoani mexica Moctezuma. Yo digo que este es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Y luego me dicen, ay, exageras, eso solo es importante en México. Vamos a entender por qué es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 2 mundos que se quedaron completamente aislados.
Viajen 20.000 años al pasado, ya saben, cuando todas las teorías nos dicen que unos cuantos cazadores recolectores, cuando todavía estamos en la edad de hielo, cruzan por Bering y llegan a América. Pero esos fueron unos cuantos pocos miles. Luego termina la glaciación, suben los mares y unos cuantos miles de seres humanos se quedan aislados en el continente americano. Si tú ves América y tú ves Eurasia, entendiendo que es una sola gran masa continental, es bien importante ubicar una cosa. En Eurasia, desde China hasta la península ibérica, todos esos pueblos estuvieron en contacto. Y ese contacto que siempre permitió un flujo de mercancías, de comercio, de cultura, intercambio filosófico, intercambio bélico, intercambio bacteriológico. Las culturas, cuando tienen esta mezcla, crecen mucho más rápido. Pero vienes a América y aquí tienes dos grandes zonas culturales, Mesoamérica y los Andes, aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. No hay forma de que tengan el mismo nivel de evolución, no hay forma. Necesitan, como todas las culturas, lo que hace que las culturas progresen y se revolucionen, son los elementos exógenos, cuando llegan cosas de fuera. En Eurasia eso no les parece raro porque en todas las culturas que se desarrollan en el llamado Viejo Mundo siempre había elementos que llegaban de fuera, siempre había más migraciones, más imperios, más reinos, ahí vienen los bárbaros, más bárbaros, más bárbaros. No dejaba de haber mezcla de pueblos, pero aquí estaban aislados de todo eso. Entonces, literal es como dos mundos. Por ahí se hace mucho la comparación, que no me parece mala. Literal es como si hoy baja una nave alienígena y dices, es que lo que está ocurriendo en ese planeta y en este son cosas completamente distintas. Cortés encontrándose con los mexica es como si los españoles hubieran viajado 3.000 años o 4.000 años al pasado, a la antigua Sumeria. Pero hay una cosa que es muy importante ubicar, ubicar. Este mundo al que llega Hernán Cortés vive en la Edad de Piedra. Uy, en México les molesta mucho que diga eso, lo toman como un insulto. Y les digo, a ver, Edad de Piedra es una descripción, es como si te digo que mides 1,70 y pesas 80 kilos, es lo que es, si te enojas es tu problema. Bueno, si tus armas y tus herramientas son hechas con piedra y no has desarrollado las técnicas de metalurgia, eso se llama Edad de Piedra. Y en ese estadio viven los pueblos americanos. No son más tontos, no son atrasados, tienen esta condición que les he comentado, aislamiento geográfico y cultural que hace que todo se desarrolle muchísimo más despacio. Estos dos hombres no tienen la menor oportunidad de comprenderse el uno al otro, aparentemente, porque sí que lo van a hacer. Representan mundos. A ver, si un chino llega a España, te va a parecer rarísimo. Pero has escuchado hablar de que ahí a lo lejos está China, y has escuchado 2 o 3 leyendas. Pero estos hombres llegando a América es algo que simplemente no se puede comprender. Cuando Cortés llegó al Caribe, de 18 años, a ver, Cortés llega a Santo Domingo de 18 años de edad, en 1504, sin saber a dónde está llegando, como todos los que llegan al Caribe, a ver qué pasa. En ese momento, Moctezuma está siendo nombrado Tlatoani. El mandato de Moctezuma comenzó en 1502. Desde que Cortés llega al Caribe y Moctezuma es el Tlatoani de los mexica, él ya sabe de lo que está pasando, porque los mexica tienen relación escueta, pero la tienen con los mayas y tienen espías, y desde el mundo maya, y Yucatán, ¿no?, les están llegando las noticias de estos hombres blancos, barbados, extraños, que llegan de quién sabe dónde en casas flotantes y no tienes cómo entender lo que está pasando. Pero para cuando Cortés pone un pie en Veracruz en 1519, Moctezuma lleva 17 años recibiendo noticias y además estas noticias que le dicen estos hombres blancos, barbados y extraños que vienen de quién sabe dónde, son cada vez más. Y se acercan. Antes eran unos cuantos allá en las islas. De pronto llegaron a más islas. De pronto llegó más gente. De pronto ya llegaron a nuestros dominios. Es decir, Moctezuma no sabe lo que está pasando, no tiene cómo saberlo, pero sí sabe que esta gente extraña de la que no sabe nada son cada vez más y se acercan cada vez más. Cuando llega Cortés, que además Cortés desde el primer momento, porque él ya llega con noticias de los mexica y de Moctezuma, él les dice a todos los pueblos mesoamericanos, voy a Tenochtitlan. Y todos le dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, en Tenochtitlan
se entra vivo, pero no se sale vivo. O sea, nadie que no sea mexica entra a Tenochtitlan sin permiso de los mexicas y sale vivo de ahí. Y Cortés dice, pues yo voy a ir. Y Cortés se inventó una mentira muy bonita en aquella época, 1519. Cortés iba improvisando. Y Cortés de pronto les dice a los empoaltecas, el primer pueblo con el que se encuentra y establece relaciones, les dice, es que vengo del otro lado del océano, donde mi señor, el rey Don Carlos, el señor más poderoso del universo, se enteró de la existencia de este lugar y de Moctezuma y de las injusticias que comete y me mandó a encontrarme con él para ponerlo en orden. A ver, es un gran mentiroso, es una joya. Y los empoaltecas dicen, maravilloso. A partir de ahí Cortés no soltó esa versión de la historia nunca. Pero antes de llegar con los empoaltecas en Veracruz, Cortés había pasado por la zona de Tabasco, donde viene este momento maravilloso donde el cacique de Tabasco le obsequia a los españoles 9 mujeres. Y también hay que entender de qué se trata ese obsequio, porque de pronto queremos contarnos estas versiones donde estos desgraciados españoles, claro, dame mujeres para que podamos solazarnos en ellas. No. Le entregan 9 mujeres a Cortés y a los españoles diciéndoles, tengan estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Así se firmaban los pactos. Con los tlaxcaltecas fue exactamente lo mismo. Si vamos a ser aliados, tenemos que ser hermanos, así es que tenemos que casarnos y reproducirnos juntos. Entonces, en estas primeras 9 mujeres que les entregan, pues hay una que nunca sabremos cómo se llamaba, sí sabemos qué nombre le pusieron los españoles, Doña Marina. Nunca sabremos cómo se llamó Doña Marina, pero no se llamaba Malintzin y no se llamaba Malinali. No sabemos cómo se llamaba, pero sabemos que la bautizaron como Doña Marina. Y Doña Marina hablaba náhuatl y maya y aprendió muy rápido a comunicarse con Cortés en castellano. Y bueno, se convierte en la conquistadora, porque en realidad es Doña Marina la que le explica a Cortés todo. A mí me encanta esta versión en la que Cortés habla y Doña Marina traduce, ¿no? Como si fuera ahí un agente pasivo que solo traduce palabras. Marina dice lo que se le da la gana. O sea, Cortés habla y dice un montón de cosas. Dile a Moctezuma que paz. Y Marina tiene que entender, a ver, ya Cortés dijo lo que quiere decir, ya entendí, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él tiene que escuchar. Porque si le digo lo que dijo Cortés, esto se acaba aquí mismo. Y luego Moctezuma contesta y ella entiende, si yo le digo eso a Cortés. Y entonces, ok, ya entendí lo que quiere Moctezuma y ahora yo le digo a Cortés lo que él tiene que escuchar. Eso es tremendo. Ahora hay que entender una cosa, ese Cortés que llegó a Santo Domingo habla y escribe castellano y latín, que no es poca cosa para aquella época, y en el tiempo que vivió en el Caribe, entre los taínos, aprendió la lengua de los taínos, sobre todo porque se casó con una mujer taína y tuvo una hija con ella. Habla la lengua de los taínos y hay que entender una cosa, Cortés se tardó muy poco tiempo en hablar náhuatl. Y es bien importante entender una cosa, en Nueva España se hablaba muy poco español. La lengua que más se hablaba en Nueva España era náhuatl, porque no solo lo aprendió Cortés, lo aprendió Pedro de Alvarado y lo aprendió Juan Cano Saavedra, que se casa con Isabel de Moctezuma, y cada castellano que tuvo una mujer indígena se aprendió a comunicar con ella. Y ellas se aprendieron a comunicar con él y hablaban náhuatl. Eso también hay que tenerlo muy, pero que muy claro. Estos dos hombres no tienen cómo comprenderse. Cortés dice, yo voy a Tenochtitlan. Llegan los emisarios de Moctezuma y les dice, díganle a Moctezuma que voy para allá. Y él siempre dice, no, que dice Moctezuma que no vengas. Díganle que voy, que yo no puedo regresar con mi rey Don Carlos diciéndole que Moctezuma no me recibió, voy para allá. Y a pesar de que Moctezuma hace todo para que Cortés no llegue, él se empeña y sigue, y cierra alianzas con los empoaltecas y con los tlaxcaltecas y con los huecotzincas y con los cholultecas. Cierra alianzas con todos los pueblos y a todos les dice, voy a poner en orden a Moctezuma, y todos le dicen, yo te acompaño, porque sí que hay que poner en orden a ese señor. Y entonces de pronto para cuando Cortés llega a Tlaxcala, pues de pronto Cortés ya lleva un séquito de 10,000 indígenas, que van de guerreros, de asistentes, de aliados, de cargadores, de todo, ya lleva un ejército. Y finalmente se empeña, y aunque Moctezuma nunca le da permiso, Hernán Cortés decide subir los volcanes,
y pasar del otro lado y llegar al Valle de México, y Moctezuma no tiene más remedio que salir a recibir a Cortés. Ese encuentro fue terrorífico para los dos, se los aseguro. A mí me encanta cuando nos dicen en la escuela en México, no, es que los indígenas le tenían miedo a los españoles. Digo, no, los españoles le tenían miedo a los indígenas, son 400. Son 400 y tienen 12 caballos, 13 arcabuces, 14 ballestas. Los otros son 10 millones de personas. Si alguien está muerto de miedo en esta historia, es Hernán Cortés y su gente. Pero Hernán Cortés salió de Cuba con la intención de no volver nunca. Hernán Cortés salió de Cuba con 11 barcos. 11 barcos que él pagó de su dinero, porque no hay un proyecto de Estado. Son 11 barcos que él paga de su dinero, porque era un hombre próspero en el Caribe, y él pagó toda la tripulación, compró los barcos, y él habitualló los barcos, todo lo pagó de su dinero. Y por eso Diego Velázquez, gobernador de Cuba, empieza a sospechar de él, porque dice, ¿qué está llevando Cortés? Lleva cerdos, gallinas, mulas, granos, cereales, semillas. Este tipo se va a quedar. Y claro, es que la intención de Cortés es quedarse. A él el Caribe le ha quedado corto mucho tiempo atrás. Si yo me vengo a quedar, y no nos queda más remedio que aprender a vivir con esta gente, porque aquí viven y aquí nos vamos a quedar con ellos. Que eso es básicamente lo que le quiere dejar claro a Moctezuma. Este día, sin que nadie sepa qué pasó bien, lo que sí está muy claro es que en algún momento Moctezuma tomó de la mano a Cortés y lo llevó de la mano y lo introdujo en Tenochtitlan. Es decir, Cortés entró por la puerta grande de la mano del Tlatoani, que lo llevó hasta la Plaza Mayor, le presentó su ciudad, le presentó la pared de calaveras que todo el mundo siempre negó que existiera y que fue descubierta hace 7 años, que es la prueba fundamental del sacrificio humano y el canibalismo ritual. Y Cortés, muerto de miedo, a ver, te están metiendo el Tlatoani, Moctezuma de la mano, te está metiendo a Moctezuma, y tú dices, a Tenochtitlan, y tú dices, o estoy a punto de ganar, o estoy a punto de sufrir la cosa más terrible que pueda sufrir un ser humano, quién sabe qué me va a pasar. Y durante 8 meses, Cortés y su gente vivieron en Tenochtitlan en son de paz. Moctezuma los instaló en uno de sus palacios y les daba de comer todos los días y les puso servidumbre, y durante 7 meses vivieron ahí en una paz muy tensa, porque no todos entre la élite de Tenochtitlan están de acuerdo con que estén ahí los castellanos, pero ahí vivieron durante 8 meses. Y durante todo ese tiempo Moctezuma y Cortés tuvieron conversaciones a diario. Y Cortés enseñó a Moctezuma a montar a caballo, y Moctezuma llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a que viera las imágenes de sus ancestros. Intercambiaron todo tipo de conocimientos, hablaron de dioses, hablaron de religión, hablaron de todo durante casi 200 días. Esas pláticas tuvieron que haber sido maravillosas, y aún así no tienen cómo comprenderse, porque aunque Marina les traduzca, culturalmente hablando, no hay forma de que estos pueblos se comprendan. Conversación, justo para poder platicar entonces de que juntos fuimos imperio, y empezando por algunas disertaciones, porque seguro que en España pasa como en México, ¿no? El tipo de cosas que nos encanta decir en contra de nosotros mismos. Decimos el descubrimiento de América y luego empiezan los discursos en contra. ¡Ah! América no fue descubierta, América ya estaba ahí. Y dices, bueno, sí, pero para los europeos fue un descubrimiento absoluto, eso está clarísimo. También nos encanta decir, América no fue descubierta, fue conquistada, fue invadida, hubo un genocidio, tantas cosas que decimos hoy. En 1992, el gran sabio mexicano Miguel León Portilla le llamó el encuentro de 2 mundos. Eso fue criticadísimo también, pero es que eso fue lo que ocurrió, se encontraron 2 mundos. Oye, ¿que hubo violencia en ese encuentro? Sí hubo violencia en ese encuentro. Hay violencia en todos los encuentros de la historia de la humanidad, porque los seres humanos somos temerosos y por lo tanto somos violentos. Y sin embargo, después de la llegada de España a América y después de una etapa muy tumultuosa de 10 años, se empezó a construir mucho. Y digo muy tumultuosa porque, claro, ¿quién llegó en 1492? A ver, ¿quién se lanza a cruzar un océano que nadie sabe dónde termina? Pues gente que tiene pocas alternativas en la vida, estoy seguro de eso. Claro que se lanzó gente muy desesperada al océano, a eso que llamamos el descubrimiento de América, e iban motivados con el tema de nos vamos a llenar de oro, y de pronto en el Caribe no hay oro. Y claro que hubo gente que dijo, pues si no hay oro, a esclavizar taínos del Caribe. Y eso también pasó.
Los primeros 10 años fueron caóticos. 10 años entre que llega Colón en 1492 a 1502, cuando la corona manda a Nicolás de Obando con el tema de hay que organizar un gobierno. Es bien interesante, tienes un montón de aventureros del otro lado del mar haciendo de las suyas, y la corona pudo haber dicho, pues mientras manden el quinto real, que hagan lo que quieran. Pero la corona lo que dijo es, hay que poner orden. No puede ser que esta gente esté del otro lado del océano haciendo lo que se le da la gana. Hay que mandar gobierno, hay que mandar franciscanos. Franciscanos. Es una maravilla eso de la gente se está portando mal. ¿Qué hacemos? Pues mándales a su conciencia. Mándales franciscanos para que no se porten tan mal. Y mándales franciscanos porque alguien tiene que construir la civilización. Y de pronto, estas misiones que hoy ni siquiera concebimos, franciscanos, después agustinos, después jesuitas, pues me encanta decir que son los jeeps todoterreno del siglo XVI. O sea, de pronto ves, hay que construir algo allá en el norte donde hay una comunidad perdida de 200 indios apaches, pues manda 4 franciscanos. Es una maravilla, tú mandas 4 franciscanos hoy, 2 años después vas a ver qué ha pasado y hay un pueblo. Hay un convento, hay una iglesia, hay unas tierras de cultivo, o sea, hay mapas, porque además, claro, de pronto hoy en día piensas en un fraile, sobre todo en un franciscano, y te lo imaginas en su sayal con la cabeza gacha y rezando. A ver, eran cartógrafos, eran astrólogos, eran botánicos, eran ingenieros. Esos cuates hacían de todo. E hicieron de todo, por supuesto, ¿no? Hay un encuentro de 2 mundos, sí. ¿Hay un genocidio? No, bajo ninguna circunstancia, nunca jamás. Y eso es bien importante también que lo tengan claro. Uno, porque la primera característica de un genocidio es que tiene que ser un acto voluntario. Eso no pasó nunca. La segunda es que un genocidio es acabar con un pueblo por ser ese pueblo. Es decir, odio a ese pueblo y quiero acabar con él. Eso no pasó nunca. Y la tercera es, no se acabó con ningún pueblo. Todos esos pueblos que España se encontró en el siglo XVI siguen estando en América el día de hoy. Muchos en su forma pura y muchos pues en muchos formatos, porque de pronto uno me puede ver, tú eres blanquito, güerito y de ojo azul, ¿tú qué? No saben cómo me ayuda en México estar casado con Quetzalí y cómo me ayuda en México tener una tatarabuela otomí, ¿no? De los pueblos más originarios de Mesoamérica. Y una cosa muy bonita, mi tatarabuela otomí en el siglo XIX se casó con mi tatarabuelo austriaco. Imagínate qué cosa tan rara. Pues que llegó Maximiliano de Habsburgo y llegó gente con él y llegó mi tatarabuelo. Y mi tatarabuelo austriaco se enamoró de mi tatarabuela otomí. ¿Qué tenían en común? Nada. Les digo una cosa bien linda, se enamoraron en español. Porque no tenían de otra. Era la lengua que los dos más o menos podían entender y en la cual pudieron entenderse. Y en español y en náhuatl se enamoraron Cortés y Marina y doña María Luisa y Pedro de Alvarado y todos estos conquistadores que bautizaron a las mujeres, se casaron con ellas, tuvieron hijos y esos hijos son los abuelos de los mexicanos de hoy, aunque muchos mexicanos de hoy no lo sepan. Pero bueno, entonces no, bajo ninguna circunstancia hay un genocidio. Ustedes saben perfectamente que la primera gramática de una lengua moderna es la gramática del castellano, de Nebrija, 1492. Lo que difícilmente saben es que la segunda lengua en tener una gramática escrita fue el náhuatl, y la siguiente fue el maya, y la siguiente fue el quechua. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar y estás conquistando. Haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Si no, no es necesario entenderlos a través de su lengua. No haces la gramática de un pueblo al que le quieres imponer una forma de vida y una religión. Haces la gramática de un pueblo al que quieres entender en su lengua para luego convencerlo, que es muy distinto que imponer. ¿Se destruyó una civilización? Sí, sin duda, Mesoamérica llegó a su fin y era una civilización, pero eso es la historia de la humanidad. Las civilizaciones caen, las civilizaciones llegan a su fin y sobre sus cenizas se construyen otras. Y aquí ni siquiera hubo tantas cenizas, hay que decirlo. Cayó una ciudad, nadie más perdió su señorío en América cuando llegaron los españoles. Se construyó otra civilización, les traigo muchas imágenes de esa civilización. Es bien importante que los mexicanos comprendamos bien, y todos los hispanoamericanos, lo que ocurrió en América tras la llegada de España, pero es muy importante que lo entiendan los españoles, porque ni ustedes ni nosotros, y eventualmente hay que dejar de usar esas palabras, ustedes y nosotros, porque no hay más patria que la lengua. Y si todos hablamos la misma lengua, todos somos el mismo pueblo.
Pero bueno, de momento estamos divididos en ustedes y nosotros, pero el tema es que construimos una cosa muy linda y vamos a ver exactamente. ¿Ocurrió una tragedia? Bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver todo lo que España hizo en América. Eso es un poco lo que les quiero contar. Se han contado historias terribles de cosas terribles que España hizo en América. Vamos a ver que nada de eso es verdad. ¿Hubo cosas que salieron mal? Sí, siempre hay cosas que salen mal. Oye, ¿hubo algunos que fueron muy violentos? Sí, claro que sí, siempre los hay. ¿Todo fue perfecto? Si todo hubiera sido perfecto, el imperio no hubiera caído. No, por supuesto que hay cosas que salen mal. Pero lo que importa no es el pasado. Lo que importa es el futuro y vamos a ver qué tipo de futuro podemos construir. Hola Juan Miguel, mucho gusto, un placer estar aquí contigo y escuchar toda la información que nos transmites. Yo quisiera preguntarte por el papel del historiador en la era de la posmodernidad o incluso de la post-posmodernidad. En este tiempo de plataformas de la información, de inteligencia artificial, de la interpretación, del análisis de la información, ¿qué papel tiene el historiador? Lo primero que hay que tener claro es que la inteligencia artificial no es inteligente. Es de verdad importantísimo tener eso metido en nuestra mente. Solo es una gran compiladora de información. Cabe señalar que en general es información robada de otros autores, además. Ni siquiera es inteligente. Lo que tú preguntas con el historiador, yo me lo pregunto frecuentemente con el periodismo, con el periodista, y creo que aplica igual. Existen periodistas profesionales. ¿Qué es un periodista profesional? De entrada es un hombre que previamente ya tiene un gran bagaje cultural, sabe mucha historia, sabe mucha política, tiene mucha cultura, tiene un gran contexto dentro de su mente que le permite analizar, interpretar, comprender, entender procesos, ¿no? Ese profesional del periodismo que ya tiene todo ese bagaje, además sabe cómo investigar, cómo indagar, cómo hacer preguntas. Va a obtener diferentes respuestas, diferentes versiones, diferentes variantes. Y él tiene que hacer el proceso en su mente de entender cuál tiene más sentido que sea cierta y cuál tiene que indagar todavía más, tiene que cuestionar las respuestas, tiene que encontrar una verdad. No digo la verdad, pero una verdad. Y se puede meter al campo de batalla, o sea, el periodista profesional. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día el periodismo profesional está muriendo. El periodismo profesional es muy caro. Cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho tener corresponsales, tener agencias de noticias y demás. Y de pronto hoy en día cualquier persona con un teléfono celular es un periodista, o eso piensa esa persona. Y entonces de pronto es, no, ¿para qué un periodista? Aquí estoy yo reportando en el lugar de los hechos y yo digo esto. Sí, pero tú no tienes todo el bagaje profesional del periodista, tú no sabes hacer esta labor. Entonces, pero claro, las grandes plataformas de periódicos están cayendo, están quebrando. El periódico impreso, ni qué les cuento. Los portales de noticias están cada vez en más predicamentos porque las personas comunes y corrientes piensan que cualquier pelado con un celular que esté en el lugar de los hechos es un periodista y no lo es. Y lo mismo pasa con cualquier profesión, porque ya saben que las redes sociales tienen este problema. O sea, si hoy se muere el rey de Birmania, mañana todos somos expertos en Birmania y en la monarquía birmana y todos opinamos. Y entonces otra vez, oye, que el niño investigue por sí mismo. Sí, pero ¿en dónde? La labor del historiador hoy en día es igual de importante en el sentido de que tienes el bagaje, tienes el contexto, tienes la cultura, tienes el conocimiento de historia, de culturas, de procesos, con lo cual tienes la capacidad de procesar y analizar y darle un servicio a la gente. Pero si hoy en día cualquier persona que leyó Wikipedia porque se murió el rey de Birmania te puede hacer la historia, el historiador tiene el mismo problema que el periodista, pero también tiene el mismo problema que el ingeniero, ¿no? Oye, ¿cuál es el papel del ingeniero profesional hoy en día? Bueno, pues pregúntale al que construyó el segundo piso de su casa con un tutorial en YouTube, que probablemente ya se le cayó algo del segundo piso de su casa, ¿no? El problema no es tanto el papel del historiador, del periodista o del ingeniero. El problema es que nos estamos acostumbrando a que la persona que no es nada de eso deje de apreciar ese conocimiento y deje de apreciar esa labor. Yo creo que el papel del historiador hoy en día, es muy importante porque al final es una profesión y si a esto te dedicas como yo, pues de esto vives. Tienes que ver cómo le haces para darte valor como profesional de la historia y la filosofía en un mundo donde todos son filósofos e historiadores. Eso hace que solo se vayan a destacar los que tienen algo que ofrecerle a la gente. Sí le exige más a los profesionales, y eso me parece muy bueno, de cualquier área,
Porque sí, efectivamente muchos problemas sí los puedes resolver con un tutorial, la pura verdad, ¿no? Piensa en los abogados, la inteligencia artificial puede hacer un montón de contratos, pero no una estrategia. Oye, tú no quieres perder tu trabajo como abogado en el mundo de la IA, perfecto, no hagas contratos, haz estrategias, ¿no? Entonces yo creo que cada profesional tiene que aprender a darse valor a sí mismo en esta era de la posmodernidad y que las personas tienen que de todas maneras aprender a apreciar el verdadero conocimiento. ¿Está bien que todo el mundo pueda decir lo que quiera en redes sociales? Sí. Pero no caer en este error cuando la gente te dice, mi opinión es tan válida como la de cualquiera. Y dices, no, mira, tienes el mismo derecho que cualquiera a dar tu opinión, eso sí, pero no es tan válida como cualquiera porque estamos preguntando sobre un aeropuerto y tú tienes cuarto de primaria, tu opinión no es tan válida como cualquiera. Hoy estamos hablando sobre cómo construir una torre y tú no eres ingeniero, tu opinión no es tan válida como la de cualquiera. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, yo soy doctor en humanidades, yo tampoco puedo opinar ni de la torre ni del aeropuerto. Yo puedo opinar de historia, mi opinión no es tan válida como cualquiera. Tengo derecho a darla, pero no es tan válida como cualquiera. Es bien importante que la gente aprenda eso. ¿Es Latinoamérica o Hispanoamérica? ¿Cuál es el término correcto? Bueno, pues el término correcto es Hispanoamérica y sin embargo, pues justo vamos a tratar de entender por qué siempre le hemos llamado Latinoamérica y por qué es tan importante, porque sí lo es, una cuestión que parece simple como la del nombre, pero es importantísimo. Porque, o sea, supongo que dicen mucho en por qué somos, o sea, por qué asumimos Latinoamérica y no Hispanoamérica. Claro, cuando el nombre determina tu identidad y somos hispanos, porque hablamos español y tenemos una cultura hispana. Entonces somos hispanoamericanos. Pero hay muchísimas cosas detrás de eso. Platiquemos entonces. Pues sí, pues además, contarle a la gente, ¿no? Que aprovechamos que... pues que hubo la oportunidad de venir a Madrid porque resulta que se estrena la película Hispanoamérica, que ojalá se vaya a estrenar en Hispanoamérica, ese es el tema, a ver, ¿no? Porque la película Hispanoamérica pues gira en torno al trauma de la conquista en Hispanoamérica. Y claro, tenemos el riesgo de que no salga en Hispanoamérica por el trauma de la conquista, pero bueno. Y es que además, bueno, que venimos a esto, al estreno de la película Hispanoamérica, en la que yo salgo, por eso me invitaron, y que aprovechando pues di una conferencia y estoy acá en un congreso y todo lo demás, pero que justo el título de la película es un buen pretexto para empezar a platicar, ¿no? Porque parte de lo que estamos haciendo en este grupo pues es tratar, lo primero, popularizar el nombre Hispanoamérica, el nombre correcto para el territorio en el que vivimos, ¿no? Porque no Latinoamérica, como nos hemos quedado con el tema de América Latina o de Latinoamérica, que a ver, es curioso, pues sí es el que se popularizó. A ver, mira, en el fondo, para mí, no le digas al resto de los hispanistas, es un poco irrelevante. Lo verdaderamente relevante, más allá de cómo nos llamemos, es recuperar nuestra historia, nuestro futuro, nuestra gloria y todo lo demás. Aunque sí es importante el nombre porque, pues al final define lo que eres, ¿no? Y pues claro, nadie en Latinoamérica habla latín. Y dado que nadie en Latinoamérica habla latín, entonces no es Latinoamérica. Luego te dicen, no, bueno, pero es que se llama Latinoamérica porque hablamos español y el español viene del latín. Y dices, claro, por eso se llama Hispanoamérica. El español viene del latín, pero que lo que hablamos no es latín, es español. Entonces es Hispanoamérica, ¿no? Claro. Pero fíjate que, o sea, es bien interesante darte cuenta cómo, yo lo comento frecuentemente, ¿no? Cómo no es nada inocente hacer una narrativa histórica, ¿no? Cómo las narrativas históricas fuera de inocentes tienden a ser, pues, muy amañadas, muy manipuladoras. Con la historia tú determinas por completo lo que la gente tiene en su cabeza, ¿no? A ver, es tan simple como esto. ¿Tú sabes algo de la historia de Inglaterra, Enrique? Muy poco básico. Poco, ¿no? O sea, entonces seguro no conoces nada sobre la Revolución Gloriosa. No. Pero si yo te digo... Piratas del Caribe no cuenta como... No, justo no. Pero si yo te cuento que hubo una Revolución Gloriosa, seguro tú piensas que estuvo chévere. Sí, no, chingona. Exacto, porque se llama la Revolución Gloriosa. Sí, no. Si hubiera sido algo pinche, le hubieran puesto, no sé, la Decena Trágica. Entonces, darnos cuenta cómo el nombre que le ponemos a los acontecimientos ya está manipulando las cosas, ¿no? Porque ¿a qué le llamamos la Decena Trágica en México? Pues a los 10 días entre que Madero fue arrestado y fue asesinado.
Y, oye, ¿por qué le decimos, bueno, decena? Porque fueron 10 días y trágica, porque vamos a asumir que fue terrible quitar a Madero del poder, pero eso es muy cuestionable. Y pues lo mismo, ¿no? La Revolución Gloriosa, tú no tienes que saber nada de historia para saber que estuvo súper chévere porque fue gloriosa. Es una revolución en la que terminan de derrocar a una monarquía, a una dinastía, la dinastía Estuardo, y derrocan al rey Jacobo para establecer una monarquía distinta y poner en Inglaterra a William de Orange. Es decir, es un golpe de Estado, es un derrocamiento. Pero si yo le pongo el golpe de Estado, pues de entrada no le puedo llamar el golpe de Estado glorioso. Porque me asumo que me pasé de lanza. Exacto, y el golpe de Estado ya es un concepto malo. Revolución gloriosa está súper chévere. Claro. Entonces, pues así con todo, ¿no? Entonces, decirle Hispanoamérica a Hispanoamérica es asumir, pues, que es una América hispana. En cambio, el término Latinoamérica, pues es muy mañosón porque es mucho más amplio. Y entonces ahí lo que es importante es entender cuándo, cómo y por qué nace el término de Latinoamérica en contraposición al Hispanoamérica, ¿no? Y entonces este detalle de que Latinoamérica es el nombre que le pone a nuestra región del mundo Napoleón III. Es decir, que ahí vamos todos nombrándonos como decidió nombrarnos Napoleón III. Pero también hay que ubicarnos en cómo y por qué Napoleón III tomó esa decisión. ¿Un francés es el que bautiza? Un francés es el que decide que nosotros somos Latinoamérica. Órale, ¿no? O latinoamericano, güey. Y no cualquier francés, o sea, Napoleón III. Napoleón III. Pues a ver, nada más para ubicar rápido a la gente, ¿no? Pues Napoleón Bonaparte, bueno, sí tiene un hijo, pero pues Napoleón II muere de 19 años de edad, pero Luis Napoleón Bonaparte es sobrino de Napoleón, ¿no? Hasta acá. Entonces, Luis Napoleón Bonaparte es sobrino de Napoleón. Napoleón, recordemos, pues fue derrocado en 1815, murió en 1821. A Francia volvió la monarquía. Volvieron a derrocar a la monarquía en otra revolución en 1848. Y en esa revolución de 1848, derrocaron a la monarquía otra vez y proclamaron la república otra vez. Y entonces convocaron a elecciones. Las primeras elecciones democráticas de la historia de Francia. Porque en la revolución no hubo elecciones. ¿Parece entonces en Estados Unidos ya había democracia? Sí, en la primera elección de Estados Unidos fue en 1789. Aplicada con las ideas del liberalismo francés. O sea, es un poco con lo... Pues bueno, con las ideas de la Revolución Francesa, aunque pues sí, entre Washington y Jefferson inventaron en realidad su propio formato. Y el sistema presidencial gringo comenzó el 1 de abril de 1789 con Washington. Bueno, a ver, ese es un tema interesante. En Francia la revolución fue en 1789, pero no hubo una elección ya en serio elección seria y democrática hasta 1871. O sea, se tardaron casi 100 años después de tumbar la monarquía para que hubiera democracia. Sí, es que de pronto entendemos y nos enseñan tan mal la historia que estoy seguro que pensamos que, pues ya sabes, hoy le cortamos la cabeza al rey y mañana fuimos a votar. Ya, claro. Y pues no, evidentemente no fue así. Pero bueno, y digo que la primera elección seria fue en 1871 porque hubo una antes, en 1848. De esas elecciones de grandes electores donde ni siquiera están invitados todos a votar, es un grupo selecto de la población. Pero, a ver, tú imagínate que finalmente dices, bueno, ya república, va a haber elecciones, entonces necesitamos candidatos. Es muy raro para todo el mundo, tengo que elegir al que va a votar, el que va a gobernar, pero bueno, nunca has votado, nunca has hecho ese proceso. Ya es raro para ti que te digan, como francés, que siempre has tenido un rey, ahora tú tienes que elegir al que va a gobernar, pero bueno. Y tú te presentas a eso de votar y a ti te dan una papeleta que tenía 9 candidatos. Entonces tienes ahí 9 nombres. El problema es que nunca has votado, no sabes para qué sirve, no estás convencido de que sea buena idea. No conoces a los 9 candidatos. Y tienes ahí, exacto, una lista de 9 personas que no conoces. Y dices, what the fuck? ¿A quién elijo? Pero resulta que no son 9 personas que no conoces. Hay 8 personas que no conoces y un tal Luis Carlos Napoleón Bonaparte. Ya está. Entonces no conoces a Luis Carlos, pero sí conoces a Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces Luis Carlos Napoleón Bonaparte ganó esa elección con algo así como el 80% de los votos, porque era Napoleón Bonaparte, ¿no? Y entonces Napoleón todavía era Luis Carlos Napoleón, se convirtió en presidente de Francia en 1848. El tema es que para 1851 eran periodos de 5 años. Se acababa el fin del periodo. Y habían hecho una constitución súper ruda donde no hay reelección, no hay posibilidad alguna de reelección. De hecho,
la reelección es traición a la patria. De hecho, la simple idea de sugerir la posibilidad es traición a la patria. No hay forma alguna de que el presidente se reelija. Pero Luis Carlos Napoleón Bonaparte, pues se llama Napoleón Bonaparte, lo trae en la sangre. Ya. Entonces, No va a aplicar. entonces, exacto, a ver, pero Va a perdón. poner a alguien y él va a seguir gobernando, ¿no? No, bueno, va a hacer algo, pero pues es como con lo del peje, cuando te dicen no podía saberse, dice sí podía saberse, se llamaba Napoleón Bonaparte. Claro, claro. Entonces, no, se acerca el fin de su periodo y él tiene muy claro, no me puedo reelegir, ni siquiera puedo sugerir reelegirme como como presidente, pero como emperador. Y pues claro, a ver, mi tío ya fue emperador, yo quiero ser emperador, y entonces hizo un referéndum y claro, no se reeligió como presidente, se proclamó emperador. Ya. Pero hizo un referéndum y los franceses votaron por él. Entonces fue presidente del 48 al 52 y emperador del 52 al 70. Y cuando era emperador, Napoleón III, es cuando viene en México la aventura esta de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Cuando en 1864 llega Maximiliano de Habsburgo, pues llevado por los conservadores mexicanos y patrocinado por Napoleón Bonaparte y su esposa, Eugenia de Montijo, pues que nos traen a Napoleón, a Maximiliano. Pues el imperio de Maximiliano, que fue... Pobre Maximiliano. Pobre Maximiliano, ¿verdad? Me imagino así de que él todo inocentón, así de que... A ver, mira, ¿Qué no onda? tanto. A ver, hay una cosa que hay que decir y es que se lo buscó, es decir, no tenía nada que hacer en México. No O sea, tenía nada a que ver, hacer en México, es había que tener 2 rayitas de sensatez para decir... darte cuenta de que no va a pasar. Es obvio que no tengo... No, mire, aquí tenemos un montón de cartas de los mexicanos que quieren que usted sea su emperador. Ah, no hay que ser ningún genio para saber que eran falsas. En Totalmente el fondo, por más que nos queramos contar, que siempre nos hemos contado la historia del pobre... A ver, sí, pobre Maximiliano, porque era un romántico, jamás lo podré ver como un invasor. Pero bueno, pero no tenía nada que hacer ahí. O sea, nadie lo había llamado, ¿no? Pero bueno, justo... Se vino a meter a un lugar... Y lo informaron mal. Además, te aseguro que lo informaron mal, ¿no? De bueno, pero sí lo quieren. Y pues no. Pero bueno, total que viene Maximiliano, auspiciado por Napoleón III. Porque lo que quiere Napoleón... A ver, hubo muchos intentos de Napoleón III, porque lo que él está viendo es que Estados Unidos... Está creciendo. A ver, no hay que olvidar que cuando finalmente nace Estados Unidos en 1783, que es cuando lo reconoce Inglaterra, es un país que empieza en la costa del Atlántico y termina en el Mississippi. O sea, es un país chiquito. Es un mediano. De 3 millones de habitantes. O sea, no. Pero tampoco hay que olvidar que eso fue en 1783, cuando nace. En 1803, que Jefferson le compra Luisiana a Napoleón Bonaparte, el país triplica su tamaño así, de una firma. Pero ¿por qué fue tan... O sea, esa dimensión de o sea, comprar Luisiana, ¿no? Sí. Cuando compran, ¿por qué es tan exponencial el crecimiento en ese momento? Bueno, por el tamaño de Luisiana. Es decir, Estados Unidos termina en el Mississippi y Luisiana es del doble del tamaño de lo que es ese Estados Unidos. Ya. Entonces, de pronto el país que nació como una costita, ahora tiene el triple. Luego viene la guerra contra México. Y en la guerra contra México, que Estados Unidos se termina de quedar con Texas, California, Arizona, Nuevo México, y llega hasta el Pacífico. Y eso fue en el 48. Cuando se firma el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo en febrero del 48, que es cuando Napoleón Bonaparte, Luis Carlos Napoleón III, se está convirtiendo en presidente de Francia. Entonces, cuando él está empezando su mandato en Francia, él está viendo que Estados Unidos, que era una franjita, se triplicó y que luego se volvió a triplicar, que ahora llega de costa a costa y que le quitó la mitad de su territorio a México. Y lo que tiene claro Napoleón es, a estos no los va a detener nadie. O sea, estos no, a ver, no se van a parar. Entonces Napoleón que dice, hay que ponerle un freno a Estados Unidos. Hubo varios intentos, uno de ellos existió durante unos cuantos meses, en lo que hoy sería Tamaulipas, y Nuevo León y Chihuahua, la República de Río Grande. Ok. La República de Río Grande, que Río Grande es como le llaman los gringos al Río Bravo. Entonces la República de Río Grande, pues que fue un intento francés también de decir, bueno, hagamos un país colchón entre México y Estados Unidos en este norte vacío, porque alguien tiene que detener a los gringos. La República de Río Grande no funcionó, ni hablar. Y es cuando Napoleón dijo, pues directo hay que fortalecer México, pues vamos a hacer un imperio. A ver, mandamos a Maximiliano, que pues es un Habsburgo sin trono, que era virrey de Venecia, hasta que yo lo saqué a cañonazos de ahí.
hay que llevarlo a México, que sea el emperador, que firme tratados comerciales favorables a Francia, detenemos a Estados Unidos. Y con todo ese proyecto, Napoleón III es el que dice, claro, es que hay que frenar el crecimiento de la América anglosajona, refiriéndose a Estados Unidos. Y entonces, en contraparte, dice, pues para detener a la América anglosajona hay que fortalecer la América Latina. Entonces él le pone ese nombre, pero lo que él quiere es invadir América. Lo que él quiere es que Francia se quede con México, con el México recién nacido, como han estado invadiendo islas del Caribe y demás. Y entonces, hasta el nombre es una maña, porque Hispanoamérica deja muy claro cuál es nuestro origen y deja clara nuestra raíz y deja clara quién es la madre patria, es España. Latinoamérica, en cambio, es una cosa muy rara donde somos latinos, sin que eso en el siglo XIX quedara muy claro. Ajá, pero entonces, pues, ¿qué es latino? Ah, bueno, pues es que hablamos español y el español viene del latín, entonces por eso somos Hispanoamérica. Ah, no, pero es que Latinoamérica también se le puede aplicar a Brasil, porque ellos hablan portugués, que también viene del latín. Y dices, bueno, pues sí, pues todo sea por ser incluyentes. Y dices, y también se puede aplicar a la Guyana francesa y a Martinica y a todo lo que Francia se ha estado robando en el Caribe y a lo que Francia se quiere robar a partir de ahora, porque el francés también viene del latín. Entonces es una forma de decir, no, hombre, en el fondo tú no sabías, pero éramos primos. Claro, siempre hicimos una gran familia. Sí, y entonces, somos todos. A ver, güey, tú hablas español, yo hablo francés, prácticamente somos hermanos. Éramos romanos la semana pasada. Exacto, y griegos la antepasada. Exacto. Entonces es un poco lo que está vendiendo Napoleón para darse legitimidad. Es que esto es una América latina. A ver, está bien, es el intento de Napoleón. Lo tremendo es que eso es lo que haya pegado. Cuando no hablamos latín, hablamos español, pero no solo es que hablemos español, es la América hispana, no tiene que ver solo, la hispanidad no tiene que ver solo con el español. Hay que entender que la hispanidad es toda la cultura, la civilización que se desarrolla en la Hispania romana, es decir, en la península ibérica, lo que hoy es España, que abarcaba Portugal, con lo cual Hispanoamérica también abarca Brasil, pero que además la hispanidad es, bueno, en esta Hispania a la que los romanos llegan con su latín, pero también con su filosofía, pero también con su literatura, pero también con su derecho, también con su forma de construir, eventualmente también con su religión, que será el catolicismo, y cómo Roma construye toda una civilización en lo que ellos llaman Hispania, en la provincia que es la Hispania romana. Luego cae el Imperio Romano y esta Hispania romana pues pasa por muchas etapas, ¿no? Primero la invaden y la dominan los visigodos y será el reino de los visigodos. Luego la invaden los bereberes del norte de África y los árabes y será la España musulmana durante casi 700 años y finalmente ya se conforma España. Pero antes de conformarse España con los reyes católicos, 1492, pues esto ya era la Hispania, ¿no? Con H, la Hispania romana, y ya había una civilización, pues eso, hispana, porque, a ver, aquí sí podríamos decir que la civilización que hay en Hispania es una civilización latina, porque es lo que dejaron los romanos, pero España hace una cosa muy bonita. O sea, Roma, lo que Roma es, llega a la Hispania, la conquistan los romanos, replican, porque Roma hace eso, Roma replica el imperio, construyen ciudades del mismo tipo, establecen sus estructuras, todo, pero aunque Roma se replica a sí misma en la península, en la península ibérica, en Hispania, lo que queda no es idéntico a Roma. Lo que queda es España, lo que queda es Roma 2.0, digamos, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque es lo que pasa después con España en América. España hace en América lo mismo que Roma hizo en España. España no llega a conquistar un continente para saquearlo. España empieza a poblar un continente y lo habita y lo coloniza y lo civiliza. Cuando lo digo civiliza, no quiero decir que no haga civilización, lo civiliza al estilo español. Y está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? que hizo Roma. Pero entonces, claro, lo que se está replicando en América no es Roma, es la Hispania. Y la Hispania ya es una adaptación de Roma. Y así como en la Hispania Roma se manifestó de forma distinta, es muy bonito cuando España llega a América, España siembra una raíz en la tierra americana, pero claro, cada lugar de América es diferente. No es lo mismo el mundo maya que el mundo náhuatl, y no es lo mismo eso que la zona andina, y no es lo mismo eso que la zona mapuche, y no es lo mismo eso que la zona araucana. Entonces, claro,
España trae una semilla, ¿no? La semilla que lleva España a América es la tradición judio-cristiana, la tradición grecorromana, o sea, todo el pensamiento clásico. ¿Qué opina de la romantización? Se me pregunta Asminda. Bueno, pues justo, ¿no? ¿Qué opino de la romantización excesiva hacia los mexica? Te lo voy a resumir en esto. Mira, 29 de mayo de 1453. 29 de mayo de 1453. Los turcos otomanos, guiados por Mehmed II el Conquistador, toman Constantinopla. Sería ridículo, rayando en lo idiota, que los turcos de hoy se lamentaran de que los turcos hubieran conquistado Turquía, ¿no? Y ningún turco de hoy se lamenta de que los turcos hayan tomado Constantinopla hace 500 años. ¿Por qué? Porque todos los turcos de hoy saben que ellos son los herederos y los descendientes de los conquistadores de Constantinopla. Aquí es exactamente lo mismo. Si tú vives en México hoy, tú eres descendiente de conquistadores. No estoy diciendo de españoles. Si tú vives en México hoy, eres descendiente de triunfadores y de conquistadores. Pueden ser españoles, pueden ser tlaxcaltecas, pueden ser texcocanos, pueden ser jocotzincas, pueden ser xochimilcas, pueden ser cholultecas, pueden ser totonacas, porque todos estos pueblos se aliaron con Hernán Cortés y todos juntos derrotaron a los mexica y tomaron su ciudad. Si tú, yo, nosotros vivimos hoy aquí en México, somos descendientes, herederos, legatarios de los conquistadores. Pero nosotros nos contamos la historia en la que fue terrible haberle ganado a los conquistadores, a los conquistados. Es decir, nos contamos la historia en la que los que arrancaban 40,000 corazones al año son los buenos de la historia. ¿Desde cuándo se minimiza institucionalmente el papel de Tlaxcala en la historia? Me preguntan si por eso es... No, el territorio de Tlaxcala es tan pequeño hoy porque era tan pequeño entonces. El señorío de Tlaxcala como tal casi no ha cambiado sus fronteras de la época prehispánica a hoy. No, se minimiza la historia de Tlaxcala pues por la historia que nos contamos de nosotros mismos, porque nos contamos que somos producto de la derrota en lugar de contarnos que somos producto del triunfo. Lo he dicho otras veces, me han mentado a la madre y lo volvería a decir, si este país se llamara Tlaxcala no tendríamos problemas de identidad. Los tlaxcaltecas y los españoles derrotaron a los mexica, tomaron su ciudad, acabaron con el sacrificio humano, acabaron con el canibalismo ritual y empezaron a construir el país que somos hoy. Si tú hoy te lamentas de la conquista de Hernán Cortés, de la caída de Tenochtitlan, te lamentas de ser tú, te lamentas de existir, te lamentas de que tu país sea lo que es. Cada mexicano que hoy honra en su nostalgia a los mexica es un mexicano avergonzado de lo que es. Porque México es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Solo hay un México al que puedes amar, este. Solo hay un México al que puedes sacar adelante, este. El único México que existe, este. Y este único México que existe, único al que puedes sacar adelante, único al que puedes amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es resultado de que la alianza de castellanos, texcocanos y tlaxcaltecas derrotaron a los mexicas. Deja tu me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Suscríbete para descubrir la grandeza de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.